Vamos a hablar sobre la lectura El hombre en busca de sentido, escrita por Viktor Frankl. Para iniciar, reseñaremos los elementos biográficos del autor. Viktor Frankl fue un neurólogo y psiquiatra judío quien nació en Viena, Austria, en 1905 y murió en 1997 a los 92 años. Estudió medicina en la Universidad de Viena. En su paso por la universidad tuvo la oportunidad de estudiar las teorías de Freud y de Adler. En desacuerdo con los planteamientos de Adler, quien negaba que las personas tuvieran la libertad de elección y la fuerza de voluntad para superar sus problemas, Frankl desarrolló una teoría basada en que la búsqueda de valor y significado en las circunstancias de la vida propia era clave en el bienestar psicológico de las personas. Habiéndose graduado en 1930, trabajó en varios hospitales mientras también desarrollaba su teoría, dedicando varios años de su vida a la redacción de un manuscrito que contenía su teoría. En 1942 fue arrestado junto a su familia por el régimen nazi y fue trasladado a los campos de concentración, primero a Auschwitz y después al campo de Dachau. Fue liberado en 1945, pasando 3 años de reclusión en los campos y siendo el único sobreviviente de su familia. A partir de sus experiencias durante esos años fue que pudo desarrollar su teoría en mayor profundidad. Por esto, tras la liberación, Frankl escribió el libro El hombre en busca de sentido y continuó desarrollando lo que hoy se conoce como logoterapia. Una de las preguntas más famosas del Dr. Frankl era la que le hacía a sus pacientes aquejados por una profunda depresión. Les preguntaba, ¿por qué no se suicida usted? Y las respuestas a esta pregunta permitían a Frankl hilar de cierta manera aquellas cosas que dieran significado a la vida de sus pacientes, incluso las más mínimas. A partir de esta visión, desde la cual entiende que incluso aquellos factores que aparentan ser minúsculos pueden darle sentido a la vida propia, que Frankl desarrolla la narrativa en el texto del hombre en busca de sentido. Bueno, ahora vamos a ver la forma en la cual Viktor Frankl vivió eh, sus experiencias durante los 3 años que estuvo en los diversos campos de concentración los cuales habitó. Entonces la primera experiencia que vive el autor acerca de lo que pasa en el interno del, del campo de concentración es la falta de sentimentalismo. Citándolo, dice, si mi falta de emociones no me hubiera sorprendido desde el punto de vista del interés profesional, ahora no recordaría este incidente, tal era el escaso sentimiento que en mí despertaba. Esto lo dice porque cuando estaba en el campo de concentración, eh, ya él era el encargado de transportar a los muertos y de cuidar a los enfermos de tifus. Entonces, eh, ya cuando los veía morir y cuando veía que eran amigos suyos con los que hablaba hace algún tiempo, pues amigos de, por entre comillas así decirlo, porque estaba, pues era gente que conocía en los campos de concentración y eh, pues al ser compañeros se generaba cierto afecto entre ellos. Eh, Continuamos con la realidad oscura que se vive en los campos de concentración según lo narra Viktor Frankl, diciendo que eh, la experiencia que él narra, que me parece vital comprender, es que él se despertó debido a que un amigo de él había tenido una pesadilla y estaba gritando. Entonces, lo que cuenta Víctor es que eh, él pensó en despertarlo, pero al final se dio cuenta que era mejor dejarlo seguir durmiendo porque ninguna pesadilla iba a ser peor a la realidad en la que estaban viviendo. Y esto me parece bastante pertinente porque eh, cuando él menciona esto, se puede ver que lo que está pasando ahí es un trauma que ya ni siquiera les da aliento ni vitalidad para seguir con sus vidas normales. Esto va a ser algo que siempre los marque a los que pudieron sobrevivir.
volver a casa. Esta experiencia que narra Víctor también me parece vital para entender el contexto de toda la magnitud que tuvo este evento durante ese momento, y no solo durante ese momento, sino durante lo posterior. Ha sido tan significativo que nosotros pues en el tiempo actual seguimos estudiando todo esto que pasó, y para lograr encontrar una respuesta racional a todo lo que pasó en ese momento. Entonces, ya enfocándonos en lo que dijo Víctor, eh, él dice que ya no había ningún sentido de, de pertenencia con el otro, solo era, la gente ya solo velaba por su interés propio y por su supervivencia, ya que cuando el tren a Dachau desde Auschwitz llega a su casa, pasa por su casa, él le dice a sus compañeros que si por favor le dejan ver su casa, porque hace mucho tiempo que no ve su casa, que extraña todo lo que ha pasado, como el contexto de volver a casa después de tanto tiempo de sufrimiento, y todo el mundo le dice que ya, o sea, que ha vivido ya demasiado tiempo en ese lugar, entonces que ya debería tenerlo bastante conocido, y no le dan la posibilidad de ver su casa por una ocasión repetida, que hubiera podido ser la última vez que visitaba su casa Víctor Frankl. Ya por último, me parece importante mencionar el arte y la desolación dentro de los campos, ya que el arte no, no, no tiene cabida en un lugar como un campo de concentración. Uno nunca cree que se pueda dar la manifestación del arte en un sitio como estos, dada la circunstancia. Pero lo que cuenta Víctor es que los capos hacían reuniones para, para contar chistes, para cantar, para, para celebrar ocasiones especiales, entre otros eventos, y lo que hacían era de algún modo inhibir la situación en la que todos estaban sumidos y no querían aceptar que hacían parte de esa situación. Entonces, como que con estos eventos lograban salir de la rutina. Y también, por el otro lado, podemos ver cómo la desolación hace parte fundamental de lo que vive cada persona en estos momentos de trauma. Por lo que Víctor acá menciona que en situación normal él debería estar celebrando el cumpleaños número 24 de su esposa, mientras que con todo esto que ha pasado, que es una situación inimaginable para cualquiera, se está no puede, simplemente no puede celebrar ese cumpleaños con su esposa, debido a que ni siquiera sabe si ella sigue con vida o no. Entonces esa sensación de cierta manera le carcome el alma, el no poder saber si alguna vez va a volver a ver a su esposa. Exacto, y adicionalmente a lo que acaba de decir mi compañero, nosotros también encontramos características que le permitieron tanto a Víctor como a sus compañeros del campo de concentración afrontar estas experiencias vividas eh, siendo un prisionero. Entonces, bueno, la primera característica es el humor. El humor se ve evidenciado desde que Víctor llega al campo de concentración, en cuanto él trata de pasar ese hecho de que ahora va a entrar al campo de concentración de la mejor manera. Entonces lo que hace él es, por ejemplo, decir como, bueno, están usando pijamas, tienen la cabeza rapada, pero se ven que están como comiendo bien, no debe ser tan mala la situación. Entonces eso es como tomarlo un poco con humor para ayudarle a afrontar el hecho de que está entrando en un campo de concentración. Otra segunda, otro segundo ejemplo en el que podemos evidenciar esto es cuando es unas semanas después de que Víctor llega al campo, en el barracón las personas estaban súper desanimadas, súper tristes,
Y uno de los que ya estaban anteriormente, uno de los prisioneros, lo que hace es que entra al barracón y les empieza a dar una especie de charla humorística para tratar de subirles el ánimo. Y como tercer ejemplo es el arte. Nosotros encontramos que el arte, digamos, en cuanto a los teatros de cabaret o estos espacios que tenían los prisioneros un poco privilegiados como los capos, en donde ellos se reunían en un barracón que estaba libre, desocupado temporalmente, para cantar, para hacer poesía, también se reunían allí para hacer sátira, chistes, lo cual les permitía divertirse un poco y reír en medio de su situación. Em, Como segundo ejemplo, segunda característica que nosotros encontramos es la apatía. Tanto Víctor como los prisioneros del campo de concentración desarrollaron esta pérdida de las emociones. Lo que pasó aquí fue que ellos trataron de crear un tipo de cascarón o una burbuja que les permitía protegerse de las situaciones que estaban viviendo. Entonces ellos no pueden, es casi obligatorio el hecho de que ellos no evidencien emociones. Por ejemplo, los que recién llegan a los campos de concentración, lo que tienen que hacer es que, digamos, ellos tienen que cargar los tarros con heces de todos en el barracón y ellos no pueden evidenciar ningún tipo de asco, de que están disgustados o algo así, o empatía, porque de una reciben golpes de los guardias, por ejemplo, cuando están trabajando y que digamos Víctor evidencia que hay que trató de ayudar a un compañero que se iba a caer y entonces le pegan o cosas así. También la evidencia en Víctor es que digamos él era un doctor cuando pasó todo esto del tifus, entonces él atendía a estos pacientes con tifus que por ejemplo estaban hablando en un segundo y en los 5 minutos el paciente muere. Víctor no podía ponerse a llorar por el paciente, no podía sentir empatía, no podía sentir nada, porque eso le iba a generar un problema, pues para enfrentar estas situaciones tan difíciles. Entonces era simplemente como decir, bueno, ya se murió, siguiente paciente. Y este mecanismo de no generar empatía, de no generar emociones, le servía para afrontar las situaciones que estaba viviendo en el campo. Como tercero está la libertad espiritual. Hay que aclarar que para Víctor esta espiritualidad no se relaciona con la religión, sino con la dimensión humana. Entonces, esto lo vamos a explicar un poco también cuando hablemos de la búsqueda de sentido, pero para aclararles un poco, Víctor demuestra que la mejor manera de afrontar las situaciones es dándole sentido a la vida, a lo que estás viviendo y a las experiencias. Entonces, cuando tú no tienes un sentido de vida, ahí es cuando se vienen todos los problemas, la gente muere y se pone más complicada la situación de poder afrontar el estar prisioneros en el campo. Entonces, por ejemplo, en el año nuevo de 1945, muchos pensaban que los iban a liberar el siguiente año y que ya pues todo lo del campo se iba a acabar, pero esto no sucedió. Entonces lo que pasó fue que la mortalidad en el campo aumentó porque ellos ya no tenían un sentido de la vida, de lo que querían hacer. Entonces esta libertad espiritual también se evidencia un poco en Víctor en cuanto a que él en el primer momento que llegó al campo perdió su manuscrito, pero el hecho de querer escribirlo en un futuro le daba como motivación para seguir afrontando todas las situaciones que estaba viviendo. Entonces él tomaba como todo ese sufrimiento y decía, bueno, yo estoy sufriendo aquí, pero tengo que escribir este manuscrito. Entonces él cogía pedacitos de papel y escribía ideas y cosas que quería pues poner en su manuscrito cuando fuera liberado y que eso le sirvió a él para afrontar estas situaciones y para soportar lo que estaba viviendo. Como cuarto, tenemos el sacrificio y los seres queridos. En este Víctor evidencia que, por ejemplo, tú, cuando las personas en el campo de concentración se ponían a pensar un poco en los seres queridos, eso le permitía un poco de felicidad, un poco de paz en medio de tantos problemas y tanto sufrimiento. Por ejemplo, él estaba haciendo uno de estos trabajos forzosos de mano de obra y él estaba muy agotado, muy cansado, pero se puso a pensar en su esposa, que realmente no sabía si estaba viva o muerta, pero que eso le daba un poco de alivio, un poco de paz y le daba fuerzas para seguir adelante. Asimismo, él tuvo la oportunidad de dar una charla en un barracón a sus compañeros que estaban muy deprimidos, muy tristes, sin ánimos, decaídos, y él les decía exactamente eso, que el hacer un sacrificio
para luego poder encontrarse con los seres queridos, o estaba como ese hecho de que si ellos estaban muertos igual ellos los podían observar y que ellos tenían que soportar todo este sufrimiento pues para darles orgullo a ellos y para seguir adelante. Entonces ahí es como se relaciona esas cuatro maneras que nosotros evidenciamos que Víctor y sus compañeros utilizaron para afrontar las situaciones vividas en el campo de concentración. Yo voy a continuar hablando sobre el relato bajo la luz social desde la perspectiva de Frankl, de cómo él esperaba que vieran su ensayo en la sociedad. Frankl comienza contextualizando acerca de lo que fue la mayor parte de su vida en el campo de concentración, en el que él se encontraba, y aclara además que él nunca estuvo trabajando como psiquiatra ni como médico en el lugar, sino que él era el prisionero número 119.104. Expresa también que él sobrevivía haciendo trabajos forzados, que prácticamente en una ocasión fue vendido como esclavo a cambio de bonos para conseguir cigarrillos de recompensa. Estos cigarrillos él los intercambiaba por raciones de comida en busca de sobrevivir a la debilidad y a la enfermedad, con el fin de no terminar en una cámara de gas. Tras la breve introducción que Frank nos hace sobre su experiencia en el campo de concentración, él plantea que lo motiva a hacer este ensayo, y es que él considera significativo el hecho en cuanto hace parte de la experiencia humana, y que él quiere describir la naturaleza exacta de esta experiencia. En el caso de aquellos que vivieron la experiencia, él desea que el explicar esto, el explicar su propia vivencia, permita complementar la información que ya hay, el conocimiento que hay acerca de los campos de concentración, y para los que no lo vivieron, que les ayuda a aprender y a entender no solo las experiencias que vivieron los pocos sobrevivientes, sino también sus diversos puntos de vista y la actitud frente a los proyectos de vida y la constitución misma del significado de vida que ellos le dan a su vivir. Uno de los principales problemas que encuentra Frankl al escribir este ensayo es que la psicología exige cierto distanciamiento con respecto a su objetivo de análisis. Por ende, él se pregunta, ¿pero qué es el hombre que hace sus observaciones mientras está prisionero? ¿Puede tener ese distanciamiento necesario? Solo quienes son ajenos al caso pueden tenerlo, pero se les va a quitar la validez. Y solo aquellos que vivieron pueden saber realmente qué pasó, pero es casi inevitable que no formen juicios de valor frente a pues, su propia experiencia y su propio vivir. Entonces, él precisa que hará lo imposible por no ser parcial, lo cual complica de una u otra manera el tener que narrar las experiencias íntimas. Entonces, él explica que él quiere que su ensayo permita a personas ajenas a la experiencia establecer teorías objetivas a través del relato subjetivo que él está dando. Tras lo anterior, finalmente podemos llegar a responder la pregunta que se nos planteó al principio, y es que Frankl busca que su libro sea recibido por todos aquellos que lo lean como una base que se pueda decantar hasta la imparcialidad e impersonalidad, con la meta de alcanzar teorías objetivas a partir de sus experiencias subjetivas, de modo que éstas puedan suponer una aportación a la psicología de la vida en cautiverio y todas aquellas consecuencias y posturas que pueden presentarse a consecuencia de las guerras y de la única e inolvidable experiencia de vivir en un campo de concentración. Bueno, ahora yo les voy a caracterizar la búsqueda del sentido según el autor. Frankl nos va a decir algo muy importante, y es que el hombre puede soportar las peores circunstancias, y tengamos en cuenta que el contexto del libro fue un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, es que tiene que tener un sentido. ¿Qué sucede? Para él, ¿qué es el sentido? Para el autor, el sentido es esa meta última, ese algo por el cual yo voy a vivir, por el cual yo voy a querer seguir viviendo y voy a tener que llegar. En unas circunstancias como las del campo de concentración, como la Segunda Guerra Mundial, encontrarle un sentido al sufrimiento, a las situaciones, a los momentos que pasaron, por los que la gente pasó, por los que nosotros quizá nunca vamos a pasar, es darle un sentido a la vida, es darle un propósito a la vida, y es eso lo que va a impulsar al sujeto a seguir adelante. Listo. ¿Y qué sucede acá?
Por experiencia, Frankl va a decir, a nosotros cuando llegamos al campo de concentración nos quitaron la ropa, nos quitaron el nombre, nos quitaron el pelo, nos quitaron todo, nos quitaron la identidad. Pero hay algo que al hombre no se le puede quitar y es la libertad. La libertad de decidir cómo comportarse y él va a ver dos casos. Va a ver que hay gente que sobrevive, literalmente gente que duerme, se despierta, come, anda por la vida como si se tratase de ser un borrego sin decisión. Y acá está lo más importante, porque es que si la persona, si el sujeto va a asumir que el sentido de la vida es una cuestión de azar, si el sujeto va a decir yo estoy en este campo de concentración porque me tocó, porque nací en esta época, porque soy judío, la vida va a carecer de sentido, no va a ser vivida y es muy posible que este sujeto vaya al final a rendirse, a ver qué pasa. Pero si uno decide, dentro de esa libertad que a uno no le pueden quitar, que la vida tiene un sentido y que esas situaciones que pasaron, si yo estoy en el campo de concentración, es por algo, es porque es un reto, es una escalera, es un algo que me va a llevar a mi sentido final, entonces la vida va a ser vivida y va a ser vivida más sencilla que lo que sería una persona que solo está sobreviviendo. Entonces hay una diferencia entre escoger vivir y entre escoger sobrevivir. ¿Qué sucede aquí? Entre sobrevivir y vivir. Es que la vida te va a imponer circunstancias. Por ejemplo, a ellos les impuso estar en un campo de concentración. Y toca entender que la vida es tan modificable como inmodificable. Ellos no podían sentarse a rogar y desear estar fuera del campo de concentración y que eso pasara. Obviamente podían hacerlo, pero no por ello iba a pasar. Entonces, toca entender que la vida, modificable, inmodificable, cambiante, tiene un sentido concreto y que si yo estoy pasando por ello es por algo. Y ese sentido concreto es a lo que yo me voy a encaminar. Toca dejar de ver las cosas como abstractas, el sentido de la vida como yo quiero ser feliz. Y ese es mi sentido de la vida y ahí dejo. Tiene que haber un sentido real, ¿sí? Un algo por el que yo quiera vivir. Y ahí es cuando va uno a comenzar a caminar. Entonces, por ejemplo, Víctor Frankl, eh, él va a decir que en su momento su sentido de la vida era hacer su manuscrito. Ese manuscrito que le destruyeron, que escribía conceptos claves en papeles de vez en cuando, era su sentido de la vida en ese momento. Pero ese sentido no tiene que ser ese. O sea, en ese orden de ideas, él terminaría el libro y se queda sin sentido de la vida. No, el sentido de la vida cambia también, cambia con la vida. El sentido de la vida depende de una circunstancia, de un momento, de mí. Entonces, trayéndolo más a la actualidad, mi sentido de la vida seguramente no es el mismo que era antes de la pandemia. Y si lo es, genial, porque sigo encaminado hacia algún lugar. Entonces toca tener en cuenta eso, que la vida es modificable y modificable, que el sentido de la vida también se acomoda al sujeto y a los tiempos, pero que es ese sentido lo que me va a ayudar a encaminar mi camino, lo que me va a ayudar a encaminar mi vida más adelante. Ahora es importante, si el hombre tiene que tener un sentido, o el hombre idealmente tiene que tener un sentido, acá sucede algo y es que él se va a alejar un poco de lo que dice Freud, que es que el placer, ¿de qué? El sentido último del hombre es satisfacer el placer. Él va a decir, no es tanto una cuestión de egos y de placer, de que yo quiera satisfacerme a mí mismo porque me hace feliz y punto. Lo importante acá es descubrir el sentido de la existencia afuera del sujeto mismo, afuera de lo que yo quiero específicamente. Mi sentido no puede ser o no debería ser yo quiero ser millonaria porque qué chévere ser millonaria y me hace feliz ser millonaria. ¿Sí? El sentido tiene que buscarse en el mundo, tiene que verse en las situaciones que suceden por la vida, tiene que verse en los caminos y en las experiencias que yo voy teniendo. Y es muy importante eso, descubrirse en las experiencias. Así se encuentra el sentido y así se le da valor a la vida. No es un sistema cerrado de yo con yo, es yo con el mundo y yo con mis experiencias. Como para cerrar todo en general, Frankl va a decir algo muy importante y es el hombre no quiere ser feliz. El hombre quiere encontrar un sentido y cuando encuentra un sentido de la vida, la felicidad va a nacer por sí misma. No hay que perseguir a la felicidad como un algo, sino buscar un sentido a la vida y ella solo llega. ¿Qué sucede? Y es lo que yo decía antes. Ese sentido se va a encontrar en el mundo, se va a encontrar en las experiencias y esas experiencias que son impuestas por la vida. Entonces, si la vida me impone algo experiencial, yo no puedo responderle a ella
con meditaciones. ¿Sí? Yo no puedo decir como, wow, encontré mi sentido y la conclusión de todo mi sentido es que me voy a sentar a pensarlo. La gracia es responder a este sentido con acciones, con situaciones. Él va a hacer mucho énfasis con actuar correctamente. Y es eso, vivir y sobrevivir. Cuando yo vivo, yo acepto lo que la vida me impone, yo le encuentro un sentido a lo que la vida me está imponiendo, yo entiendo que hasta cierto punto lo puedo cambiar y tengo que responderle con acciones a esa responsabilidad que implica vivir la vida. Para ello, eso es la búsqueda del sentido, es encontrar eso, es encontrar un algo que te ayude a ver la luz en el sufrimiento, es ser capaz de decir, por lo que yo estoy pasando en este momento, por más duro que sea, me está ayudando a llegar a este punto final al que yo quiero llegar y es importante que tiene que ser retribuido, tiene que ser para el sistema en general, no para satisfacer unas cosas. Para finalizar, nos gustaría mostrar que nos generó el leer este texto. Y para empezar, me gustaría resaltar esta cita que escribió Víctor Frank, que dice que lo que el hombre realmente necesita no es vivir sin tensiones, sino esforzarse y luchar para una meta que le merezca la pena. Entonces, cito yo que el leer este texto nos ayuda a problematizar un poco cuál es el papel de la psicología en torno a lo traumático, en torno a la manera en la que nosotros le hacemos un acompañamiento a las personas que evidencian todas estas tensiones psicológicas, como lo es, digamos, el caso de las personas en el campo de concentración, pero no solo las personas en el campo de concentración, sino en la vida diaria de las personas. Siento que es pertinente tratar de analizar cómo nosotros podemos interactuar y podemos ayudar para aliviar esas tensiones, más no significa que las tensiones sean malas, sino que hay que encontrar la manera de que las personas puedan resignificar y representar todos esos eventos traumáticos. Entonces, eso es como una invitación y lo que generó realmente es muchas inquietudes en cuanto a qué debe hacer el psicólogo para entender que lo traumático no es solo el evento, sino también las cosas posteriores al evento y cómo nosotros podemos entrar a trabajar allí con las personas y para las personas, no simplemente para tratar o para diagnosticar que está traumatizado, por ejemplo. Lo que a mí me generó leer este texto, y de acuerdo con las cosas de la clase, es la forma nueva en la que él propone lidiar con el trauma y lidiar con el dolor y el sufrimiento. Porque si uno viene de una escuela psicoanalista donde el propósito es mirar las cosas en retrospectiva y básicamente mirar lo que pasó para lidiar con ello, a pasar a mirar lo que está pasando, lo que pasó en su momento quizá, y encontrarle un sentido para lo que va a pasar, eso es lo que más me impacta, porque siento que se requiere mucha fuerza, una claridad mental enorme para vivir lo que él vivió y aún así encontrar un sentido en ello. Y siento que es un reto, quizá por experiencia personal, como una persona que ha tenido depresión y eso, que a uno le digan, deja de mirar el pasado, mira el presente y trata de proyectarlo en futuro, es algo que a uno le cuesta demasiado, es algo que a uno le vuela la cabeza. Entonces, para tratar el trauma, siento que es mucho mejor porque deja de mirar en retrospectiva, deja como de revivir ese dolor una y otra vez, solo para dar una explicación y dice, ok, yo pasé por esto, ahora, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué le va a aportar esto a mi vida y yo cómo voy a hacer que esto se ponga a merced de lo que yo quiera? Eso es lo que me generó leer el texto. Después de leer este texto, lo que me genera en mi vida personal es cuestionarme muchas cosas acerca de cómo una persona o un grupo de personas puede infligir tanto daño en otra por cuestiones que no, que no justifican hacer tal daño, generar un trauma en una sociedad y aparte de toda la gente que murió, que es muy grave, los supervivientes son los más afectados porque tienen que encontrar un nuevo sentido de vida después de todo lo que pasó, después de todas las personas cercanas que perdieron, después de toda la situación que pasó. Entonces siento que eso es una gran enseñanza de por qué uno no debe vulnerar ni los derechos ni las libertades del otro. Ya para concluir,
Me gustaría leer esta frase que dice Frankel ahí al final del segundo capítulo, en la cual dice: en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, sino la vida espera algo de nosotros. Esto, esto lo dice con la finalidad de apoyar la idea que yo estaba diciendo antes, de encontrar un nuevo sentido de vida a pesar de los eventos traumáticos que se sufren, y a pesar de las circunstancias siempre va a haber algo que alguien necesite de nosotros o que espere de nosotros en algún futuro. No puede ser a mediano, corto o largo plazo. Con respecto a qué me generó la lectura, se resume principalmente en una gran admiración por la capacidad de Frankl de sobrellevar el trauma. Esto lo digo principalmente porque a lo largo de la lectura, Frankl demuestra que su actitud en todo momento fue la de mantener la esperanza. Eh, desde un primer momento, él indica que se hizo una promesa respecto a no tirarse contra el alambrado, lo cual habría implicado una muerte inmediata, una renuncia a su vida y una renuncia a ese sufrimiento. Más adelante uno puede ver, a partir del relato de Frankl, que la esperanza juega un rol determinante a la hora de sobrevivir o no. Cuenta que aquellos que perdían la esperanza eran próximos a morir, y que cuando se perdía la esperanza era solo un par de días antes de que se rindieran y su cuerpo no diera más. En ese sentido, es importante resaltar el rol que juega la actitud de Frankl en tratar de traspasar esa esperanza a los otros y tratar de lograr que los otros prisioneros encuentren en sí mismos un sentido en la vida que les dé esa esperanza para poder sobrellevar este trauma. En ese sentido, siento que se conecta bastante con las temáticas de la clase y principalmente con una de las citas de Bettelheim, cuando describe las tres categorías de sobrevivientes: aquellos que se dejaron hundir por la experiencia, que diría yo que son aquellos que aún a pesar de ser liberados perdieron la esperanza. Están aquellos que no perduraron, no dejaron que ese impacto perdurara, y están aquellos que por el resto de su vida tuvieron una constante pelea con esas experiencias, siempre pendientes del mal que había y la posibilidad del mal. En este sentido, yo ubico a Frankl en esta tercera categoría, pues después de la liberación, él dedicó su vida a la logoterapia y dedicó su vida a buscar ese factor mínimo que permitiera a una persona tener esperanza y tener sentido en su vida, y así seguir sobreviviendo. El texto generó dos cosas en mí. La primera es que yo empecé a leer el texto de una forma muy objetiva, muy dura, muy poco empática, y a través de la lectura me fui sensibilizando un poco más y me fui dando cuenta de que hay muchas de estas sensaciones que muchas personas tuvieron o que muchas personas han tenido y que probablemente muchas personas en mi país han podido llegar a sentirlas. Entonces me sensibilicé muchísimo, me metí mucho en la lectura, me volví mucho más empática, y otra es que el autor habla sobre que el hambre, la humillación y la cólera que sentía en esta situación era tolerable cuando él pensaba en imágenes que le gustaban, personas que amaba, sensaciones o de quién era él. Y esto de una u otra manera fue un poco chocante, porque a pesar de esta situación, él tenía como estas imágenes que de una u otra manera le daban ganas de vivir. Entonces tuve como estas dos percepciones en la lectura que realmente me impactaron.